Pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento en que estéis viendo este vídeo. Y hoy os traigo un vídeo de contradicción absolutely. ¿Por qué? Porque ¿qué dije yo que no iba a comprar? Las Nancy's. ¿Por qué? Porque es una muñeca que así, en principio, cuando la ves, cuando entiendes el concepto, no va conmigo, porque no es articulada, porque es muy redondita, porque la cabeza es demasiado grande, porque los pies son demasiado pequeños, porque las... Vale, sí, no va conmigo, es plástico, ni siquiera es vinilo, no va conmigo, correcto, pero me puede la nostalgia, porque al final soy una señora cincuentona y la Nancy, a pesar de todo, estuvo en mi vida, estuvo ahí en mi infancia. Y yo cuando hablo de Nancy no puedo evitar compararla con los hombres G. Odiaba a los hombres G cuando tenía 16 años y 15, ¿vale? Cuando salieron, los odiaba, me parecía la música horrorosa. Pero ¿qué pasa ahora? Que escucho las canciones de hombres G y me entra toda la nostalgia, porque han estado ahí en mi vida. Son como la vajilla Duralex. O sea, hay cosas que han estado en tu vida y que no las valoras hasta que las pierdes. Y entonces ya cuando te haces mayor empiezan a entrarte esa cosa de yo estaba allí en ese momento. Bueno, total, que con todo este rollo que os he lanzado es para justificar por qué me he comprado esto. Asier, lo siento. Sé que te di la chapa todo el viaje a Madrid con el tema Nancy. Y que dije, pues es verdad, no la voy a comprar, porque yo sé que las Noa, incluso las Paola Reina, y hay un montón de muñecas de este mismo tipo rígidas y huelen mejor, que están hechas de mejores materiales, que la calidad es muy buena, pero no son Nancy. Yo quiero a mi Nancy, a esta. A ver, a esta, me gustaría más una ochentera, pero bueno, es igual, quiero decir, es la nostalgia. Y eso nada, que al final me la he comprado, porque cuando se me mete una cosa aquí, soy obsesiva. Tuve una Nancy hace como 4 años, me compré, de hecho, cuando empecé a coleccionar muñecas, cuando decidí, primero hubo como un par de años que empecé a pensar en Nancy's, no sé por qué. Veía las Nancy's de estas de colección, reediciones y demás, y empecé a pensar en Nancy. Voy abriéndola mientras os suelto la chapa, ¿vale? Bueno, a ver, hacer una review no tiene mucho sentido porque la gente que mira mi canal no es de Nancy, normalmente, y ve toda la gente que es de Nancy, ha hecho el review y unboxing y demás de la Nancy Disco, que es la reedición del 2023, está en tiendas, está en el Corte Inglés. Yo la he comprado porque tenía una oferta en Miravia, o Miravia, y me salía un 20% de descuento. Entonces esta muñeca está a 64 euros por ahí, a mí me ha salido a 50, algo así, ¿vale? Entonces me la compré por ese motivo, ¿sabes? O sea, fue la compra impulsiva de, hostia, la han rebajado, me la pillo. Vale, la saco y os sigo contando mi chapa, que os gustará, ¿vale? No voy a hacer review de la caja ni demás, lleva un certificado, es una serie numerada, son Nancy's Collector, ¿vale? Entonces, os sigo contando la chapa. Pues esto me pasó, pues no sé, ahora unos 6, 7 años que empecé a darle vueltas al tema de las muñecas y demás. Aún así, pues no me animaba a comprarla porque no sabía muy bien, no sé. Luego, de repente, pues fue cuando empecé a ver canales de muñecas y demás. Y me cogí una... ¡Ay, qué mona es! Vamos a ver. Bueno, me cogí una ochentera de una chica que la vendía, de estas de comunión y tal. La tuve unos días, le hice unos cuantos, o unos meses, le hice unos cuantos vestidos y luego la cambié por una Pulip, que era algo que me gustaba más. Digo, bueno, a mí me gustan las muñecas, esta muñeca me gusta, pero las muñecas han evolucionado, ¿vale? Y sobre todo mi reina de las muñecas, Barbie, que fue la que más me impactó en mi infancia y que fue además, a partir de descubrir a Barbie, que nunca más le hice caso a estas. Yo Nancy's en mi infancia habré tenido, que yo recuerde una, pero se ve que tuve más,
pero era muy pequeñita y no las recuerdo. O sea, sí recuerdo haber tenido el concepto, a lo mejor no eran Nancy, eran de Sintra o de otra, de esto. Nancy recuerdo una que era la hippie del pantalón acampanado, el cestito y el medallón. Tuve esa y ya está. Luego apareció Barbie y no quise volver a saber ni pedí nunca más ninguna Nancy. De hecho, yo nunca he pedido Nancy. Incluso esa me la regalaron mis padres porque sí, pero no, o sea, por unos reyes o lo que fuera, pero nunca pedí Nancy porque no era una muñeca que me llamara la atención. Me llamaban la atención las 1.6 y sobre todo tenía que ser todo en mi vida articulado. Lo rígido no me gusta. Y esta muñeca pues es rígida, no es esto que para hacerle fotos o para posar pues no me gusta, pero bueno. Me gusta mucho su cara, porque me recuerda a los años 70, es la cara de niña y tal. Y lo que sí me gusta, porque claro, debéis de estar pensando, mira la tía, se compra una Nancy para ponerla a parir. No, no la estoy poniendo a parir, digo que en mi caso me gusta por el tema nostalgia. Hay coleccionistas que, bueno, pues les gusta por otros temas. En mi caso es simplemente por ese. Entonces, no creo que me compre más Nancy's, de momento, aunque nunca se sabe. ¿Qué es lo que me gusta de Nancy? Lo que me gusta de Nancy es como maniquí, porque el tamaño 1.6 es súper difícil para coser. Como sabéis ahora estoy con los temas de costura y el tamaño 1.4 como cuesta menos porque las piezas son más grandes, entonces cuesta menos coserlas. Cuanto más pequeño es un vestido, más cuesta coserlo, más cuesta hacer el patrón, más cuesta todo. Las telas a veces cuando son piezas así tan chiquititas se rompen, se desgarran, o sea, es muy complicado. Entonces una Nancy nos da un poquito más de tamaño y ese poquito más de tamaño hace que pueda hacer otro tipo de ropa. Entonces, hasta aquí es el unboxing de esta Nancy, que como veis, bueno, os digo solamente 2 o 3 cosas de las diferencias que más que nada he visto en vídeos, porque no tengo con qué comparar. Es una Nancy mulata, no es negrita del todo. Hay Nancy negra, que sería creo que una que se llama, pues no me acuerdo cómo se llama, una que lleva un vestido blanco como bordado, que es negra. Esta es como mulata, tiene un tono de piel marroncito tirando a naranja, un poquito anaranjado. Lleva este vestido de la Nancy Disco, se ve que hubo una en los 80 que llevaba este conjunto, pero no era mulata, era blanca y era rubia y con el pelo así como un poco ondulado y llevaba este conjunto. El bolso no lo entiendo, no pega ni con cola con el resto de conjunto, o sea, quiero decir, va de negro a amarillo y hay naranja y tal, y luego lleva este bolso azul que no pega. Sí que es verdad que este bolso es muy de la época, pero no pega. Y bueno, como veis, el vestido el traje que lleva es un mono y no sé, que bueno, y la camiseta está amarilla por debajo. Que ya os digo que todas estas Nancy's de reedición que se están vendiendo son copias o versiones de otras Nancy's de los 80. También otra de las cosas que me animo es que están haciendo una colección en Planeta Agostini de vestidos de Nancy y me hizo gracia porque salían los del catálogo que tenía yo cuando era pequeñita, pues son esos vestidos, son vestidos de moda de los 60, 70 y 80 y creo que me gusta mucho para ella. Después, otro de los motivos por lo que la he comprado es porque cada colector hace como quiere. En mi caso, como soy creativa, me gusta customizarlo todo y lo que tengo es, digamos, cada tipo de muñeca le hago un tipo de ropa de una época o de un estilo diferente. Entonces, quiero decir, no repito. Por ejemplo, hago kimonos, sí, pero no para todas. Los kimonos son para las Lika, para las Pulip y para alguna Barbie asiática. Pero, y si tuviera la Nancy oriental, que ojo al dato, esa puede que la consiga porque a esa le tengo un especial cariño. Si la consigo os explicaré una historia muy sentimental con esa Nancy y no va conmigo, va con mi hermanita pequeña, Iria. Hola, si me ves, Roy y Malva, mis sobrinos, si estáis viendo este vídeo. Si consigo esa Nancy, que me recuerda muchísimo a mi hermana Iria y que se la regalé cuando era pequeñita, haré un vídeo especial dedicado a ella. Bueno, pues
os decía, ¿para qué quiero esta Nancy entonces en concreto? Para hacerle ropa de niña, porque de niña clásica, para hacer ropa clásica de niña. Es decir, los trajecitos de colegiala, pero no los trajecitos de colegiala japoneses, que esos se los hago a las orientales que tengo anime. No, sino los de los años 70 de los colegios de monja con las medias caladas hasta aquí y mocasines. Esos, o sea, los españoles, ropa española clásica de niña, que creo que es lo que le va a Nancy, y incluidos pues estos conjuntitos que están vendiendo Planeta Agostini, que vale la pena, creo, comprar los fascículos 1 y 2, porque el primero te sale a 3 euros y el segundo te sale como a 8. Yo ya no los puedo comprar porque esos ya han pasado, ese barco ya partió y tal, pero sí que vale la pena. Los demás te cuestan como 17, 18 euros. Lo veo exagerado porque la confección tampoco es maravillosa. Son vestidos muy sencillos porque se trabajaban unos patrones súper sencillos y no lo veo justificado que sean tan caros. Pero bueno, si hay alguno que lo vendan en Vinted y tal, bueno, de hecho ya he comprado uno que está en camino, que lo vendían en Vinted a 13 euros y dije, bueno, pues por 13 se lo puedo comprar. Valía 17 en el kiosco y tal, pues bueno, vale. Pero si no ese es el caso, le haré yo esa ropa, pero será ese tipo de ropa. Y esta es mi Nancy Disco, a la que le voy a poner algún nombre. No sé cómo te voy a llamar, pero le tengo que poner un nombre de la época, así que es que no sé cómo llamarte. Tina se va a llamar. Me acabo de inventar. Se va a llamar Tina. Hala, pues esto. Me voy con Tina a ver qué le encuentro por ahí de las muñecas 1.4. Ya os haré algún vídeo de compatibilidades de ropa, que sabéis que ese tipo de vídeos a mí me encanta verlos. O sea, quiero decir, si tenéis canal de YouTube, hacerme vídeos de compatibilidades de ropa cuando tenéis muñecas. Es muy importante para los colectors, o al menos para mí, porque cuando me compro una muñeca nueva y tengo ropa para ella, si hay ropa compatible, si es fácil conseguirla, estas cosas. Así que ya sabéis, dejadme vuestras opiniones por aquí, equipo Nancy, Nancy Team, no Nancy Team, y me voy con Tina a ver qué trapos le encuentro por ahí y qué diseño le puedo hacer. Muchas gracias otra vez por ver este vídeo y nos vemos la próxima.